La ultraderecha ganó el domingo las elecciones en Francia, pero eso es solo el principio. Hay una segunda vuelta, su mecanismo no es tan sencillo como parece y el laberinto puede terminar en un país ingobernable. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, elecciones en Francia, las claves de una batalla histórica. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. La extrema derecha ha ganado la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. El partido de Marine Le Pen ha conseguido, como pasó en las elecciones europeas del 9 de junio, ser la fuerza más votada. Que gane la ultraderecha en Francia no había pasado nunca, y en un mes ha pasado 2 veces y de manera muy clara. Pero ahora vamos con los matices, que no es que sean importantes, es que le pueden dar un vuelco a la situación, o peor, meternos en un callejón sin salida para Francia. Porque esto era solo la primera vuelta, porque la segunda vuelta no es exactamente como en otros países, y porque el sistema electoral y de gobierno de Francia tiene miga. Vamos a intentar explicarlo. Vámonos a Francia. Sí, esto es Francia, el domingo por la noche. Es la izquierda francesa gritando "no pasarán" en París. Miles de personas, entre ellas la enviada especial del diario.es a estas elecciones. Itziar Gutiérrez, París, hola. Hola, Juanlu. También saludo a Amado Herrero, que escribe desde Francia habitualmente para el diario.es. Hola, Amado. Hola, ¿qué tal? Itziar, empiezo contigo. Para entender este grito que grababas el domingo por la noche en esa manifestación hay que saber que esta es la primera vuelta, que queda la segunda, por tanto no todo está perdido. Y bueno, supongo también que París no es precisamente el feudo más importante de Marine Le Pen, ¿no? ¿Qué ambiente hay? Hay mucha gente preocupada porque la extrema derecha llega al poder. Hay gente en shock, hay gente asustada, siente que es un territorio desconocido para ellos. Como dices, en París, que todavía resiste en cierta medida a este avance, es fácil encontrarte con esta sensación. Y mi sensación hablando con gente es que lo que más asusta con diferencia son sus políticas migratorias. He votado por el Frente Popular. Mire, yo he votado por la izquierda porque soy simplemente extranjera y soy de izquierda, siempre he sido de izquierda. Y a mí me parece el colmo de la ignorancia. Sí, por ejemplo, este domingo hablamos con Livia, que era una colombiana francesa que se acercó a votar al Colegio Electoral del Distrito 10 de París y nos dijo que acaba de votar al nuevo Frente Popular para bloquear a la extrema derecha, que es uno de los muchos casos que nos hemos encontrado. Sí, vivo 30 años en mi barrio chico, París Este, donde nadie quiere venir a vivir. Que Francia está en la decadencia y no respeta lo que realmente fue Francia. El planeta Tierra es para todo el mundo. Así que doble nacionalidad, triple nacionalidad. Usted como yo, como Bardella, somos personas. Esta mujer menciona a Bardella, Jordan Bardella, que es la figura emergente del partido de Le Pen. De hecho, fue también el candidato el 9 de junio en las elecciones europeas. Es el gran triunfador, de nuevo, de esta primera vuelta. El gran perdedor es Emmanuel Macron, que es el que ha convocado estas elecciones anticipadas después del batacazo de las europeas como un plebiscito a su favor y su partido ha acabado como tercera fuerza. Itziar, ¿cuál es la clave del castigo al presidente Macron? Macron es impopular, la gente tiene la percepción de que es un presidente para los ricos y bueno, hay que tener en cuenta en este momento que es que lo que más preocupa a los franceses es el poder adquisitivo. El otro día, de hecho, estuvimos con una mujer aquí en un suburbio cerca de París y nos contaba lo difícil que era para ella llegar a fin de mes. Decía que no podía comprar carne del supermercado, que tenía 4 hijos, 2 nietos. Y venía a decir algo como: nos prometen la luna, nos prometen las estrellas, pero después votamos y esto es una mierda. Hay cierto desencanto con los partidos y esto es un caldo de cultivo ideal para la extrema derecha porque la gente piensa que ya lo ha probado todo. Amado, voy contigo para entrar en las claves técnicas que van a decidir lo que pase a partir de ahora, porque podemos tener en la cabeza que una segunda vuelta en Francia es una batalla entre el primero y el segundo, ¿no? Entre el partido de Le Pen y el partido de confluencias de izquierdas. Pero es un poco más complejo que todo eso, ¿no?
Sí, en muchas circunscripciones, porque una vez un candidato pasa de los 12,5% de los votos, se clasifica a la segunda vuelta. Eso significa que puede haber 2 candidatos, 2 finalistas, 3 o incluso 4. Al haber una participación muy fuerte, en estas elecciones hay unos 300 triangulares en la segunda vuelta. O sea que en esos sitios donde hay 3 o 4 clasificados, como tú decías, para la segunda vuelta, puede pasar, es habitual que veamos a los terceros o a los cuartos renunciar a su candidatura y llamar al voto contra el candidato de otro partido, ¿no? Como para unir fuerzas, en este caso contra la ultraderecha. ¿Eso es lo que se supone que va a pasar esta semana? Históricamente, los partidos de centro-izquierda, centro-derecha se han unido contra los candidatos de extrema derecha. Eso significa que el candidato que ha llegado tercero y que tiene menos opciones de ganar en una final contra la extrema derecha se retira. Por un lado, en algunas circunscripciones el porcentaje de votos es tan elevado que ni siquiera la unión de otros candidatos va a conseguir desbancar a la extrema derecha. Y por otro lado está el hecho de que los candidatos de la derecha tradicional, muchos de ellos ya no llaman a sus votantes a bloquear a la extrema derecha. En parte porque, según dicen ellos, los candidatos de izquierda, del nuevo Frente Popular, son candidatos que están asociados a Francia Insumisa. Y en los círculos de derecha, Francia Insumisa lo ven como un partido de extrema izquierda igual de peligroso o más, según varios candidatos de los republicanos, el partido de la derecha tradicional, tan peligroso o más que la extrema derecha. Iciar, ¿qué se comentaba el domingo por la noche sobre esto en la sede de los partidos? El domingo pasamos la noche electoral en el cuartel de Francia Insumisa, que es un partido de izquierda del nuevo Frente Popular, y Mélenchon, que es el fundador del partido, salió inmediatamente a decir que retiraría a los candidatos que habían quedado terceros en las circunscripciones donde había ganado Agrupación Nacional. Macron, en cambio, pidió una unión amplia, claramente democrática y republicana frente a la extrema derecha, pero su coalición ha sido bastante ambigua sobre si esto incluye o no a Francia Insumisa. Hay que recordar que Macron ha basado su campaña en advertir del peligro de los dos extremos, entre comillas. La clave ahora es la decisión que toman los partidos respecto a los candidatos que quedan en tercera posición, principalmente si se retiran y deciden pedir el voto para evitar que gane el candidato de extrema derecha que quedó primero. Amado, no sé cómo ves tú la ambigüedad de Macron en sus palabras. ¿Qué ha querido decir con eso de que pide una alianza republicana contra la extrema derecha? El razonamiento de Macron para convocar estas elecciones nadie lo ha entendido bien. Todo el mundo se pregunta cuál era su cálculo electoral. Lo que sí que sabemos es que al principio de la campaña Macron estaba intentando equiparar a los dos extremos, extrema izquierda, extrema derecha, y situarse el bloque del centro como el garante de la normalidad democrática. La semana pasada, ya los últimos días, empezó a variar ese discurso, empezó a apuntar más directamente a la extrema derecha y a abrirse a la posibilidad de que su partido retire candidatos en favor de candidatos incluso de Francia Insumisa para la segunda vuelta, para impedir que un candidato de la extrema derecha gane el escaño. A un nivel más general, podría estar insinuando que una vez se forme la Asamblea Nacional y sepamos exactamente la composición de las fuerzas políticas, puede ser que esté tendiendo la mano a los partidos del nuevo Frente Popular para una posible alianza en vista de crear una mayoría absoluta que pueda contrarrestar a la previsible mayoría de diputados de la extrema derecha. O sea, para impedir que una mayoría de extrema derecha en el Parlamento nombre un primer ministro, ¿no? Porque esto nos lleva al siguiente escalón para entender todo este lío. La Asamblea Nacional puede elegir al primer ministro, aunque sea de un partido diferente al del presidente que se elige en unas elecciones aparte. Es decir, que podríamos ver a un primer ministro de Le Pen, probablemente Jordan Bardella, bajo una presidencia de Macron. ¿Cómo funciona esto, Amado? El sistema francés es diferente al del resto de Europa porque la elección presidencial es la que estructura toda la vida política. El presidente no es un árbitro institucional, es el primer actor. Y normalmente, después de la presidencial vienen las legislativas, que normalmente dan una mayoría al presidente que puede nombrar a un primer ministro que guía esa mayoría por la orientación política que él quiere. Cuando las legislativas dan una mayoría diferente, la situación se complica,
La primera vez que esto pasa es en 1986. El Partido Socialista pierde la mayoría y François Mitterrand se encuentra en una situación inédita. Mucha gente pensaba que no le iba a quedar otro remedio que dimitir, pero Mitterrand se inventa la cohabitación. Nombra a su principal rival, Jacques Chirac, primer ministro, y Chirac durante 2 años guía el gobierno y la mayoría parlamentaria que tenían los conservadores entonces. Desde entonces, esto se ha dado 2 veces más. En el 93, también con Mitterrand, y en el 98, con Lionel Jospin, socialista, con un presidente conservador, Jacques Chirac. Es una situación bastante compleja porque la Constitución francesa no es clarísima sobre cómo se tiene que resolver. Y en una hipótesis de la extrema derecha es todavía más complejo porque la extrema derecha es un partido que nunca ha ocupado una posición de poder en Francia. Así que la situación podría ser de ingobernabilidad. Pero en esa situación, si después del 7 de julio el partido de la confluencia de izquierdas y el partido de Macron no consiguen acordar el nombramiento de un primer ministro alternativo, ¿veríamos a un primer ministro de Le Pen bajo una presidencia de Macron? ¿Macron no dimitiría? Él ha dicho varias veces que no. Habría varios escenarios posibles. Uno, que la extrema derecha consigue mayoría simple pero no mayoría absoluta. En ese caso, Jordan Bardella, que es el candidato autodesignado a primer ministro, porque es el presidente de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, ha dicho que él rechazaría ser primer ministro si no tiene mayoría absoluta, porque una mayoría simple en el sistema francés es muy complicada de manejar. Las hipótesis en ese escenario son que Emmanuel Macron pueda encontrar un gobierno de unidad nacional o un gobierno tecnocrático que pueda encontrar, como dicen varios periódicos franceses, su Mario Draghi, una persona que sea aceptable por todas las fuerzas políticas y que pueda dirigir un gobierno técnico. Pero Macron ha insistido que en cualquier escenario hasta 2027 él es presidente y no va a dimitir antes del final del mandato. Amado Herrero, París, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Vamos a recabar otra mirada, en este caso la de Arsenio Cuenca, que es investigador de la Escuela Práctica de Altos Estudios en París. Le hemos preguntado qué puede suponer, a la vista de lo que dicen las encuestas, una victoria de la extrema derecha también en la segunda vuelta en Francia. Hola, Juanlu. El escenario es realmente complicado. La gran movilización que ha dejado tras de sí la campaña, con un aumento histórico de la participación, lo único que ha hecho ha sido fundamentalmente reforzar la tendencia que veníamos viendo desde las elecciones europeas pasadas. De cumplirse los peores pronósticos y que Jordan Bardella, el líder del Rassemblement National, llegara a ser primer ministro, nos encontraríamos en una situación de tensión entre la extrema derecha y las instituciones de la Quinta República. Habría que ver hasta qué punto el Rassemblement National puede aplicar sus medidas, teniendo en cuenta que muchas van contra los principios constitucionales de la Quinta República, y ver hasta qué punto pueden hacerse con el control de una administración francesa que en principio no les es favorable. Si Jordan Bardella llegara primer ministro, todo apunta a que sus primeras medidas estarían relacionadas con el principio de la preferencia nacional, un control férreo de la inmigración y la ampliación de un Estado securitario, porque Bardella lleva reiterando en campaña, y el Rassemblement National en general, que Francia se encuentra sumida en un caos insecuritario, así que políticas de ley y orden, y una rebaja importante de la fiscalidad francesa que dejaría las arcas de la República en una situación muy precaria. Iciar, vuelvo contigo para terminar. ¿Con qué sensaciones llegas a esta segunda vuelta del 7 de julio? Mi sensación es que el avance de Le Pen no es algo nuevo, sino es algo que se viene sedimentando desde hace mucho y poco a poco. Y ahora que está a las puertas del poder, mucha gente tiene la sensación de que está frente a algo histórico. Es frecuente, de hecho, escuchar comparaciones con la ocupación nazi de Francia, y lo que está por ver ahora es si sigue funcionando la carta de advertir que viene la extrema derecha. Puede que veamos un frente republicano que está cada vez más desgastado, pero esto va a depender de cómo cooperan los partidos y, por supuesto, la voluntad de los votantes.
Iciar Gutiérrez, enviada especial del diario.es a las elecciones francesas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... ¿Es hoy ese día en el que te tomarías algo en algún sitio al acabar de trabajar para que se te olviden todos los males de la semana? Pues si no puedes, ya lo hace por ti Ricardo Moya en el sentido de la birra. Y claro, con una cervecita, pues todo se ve mejor casi siempre. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.